Bueno, gracias, buenos días a todas y a todas por acompañarnos. Esta mañana la jefatura de fracción del FMLN de la posición respecto al presupuesto general 2021. Vamos a en esta conferencia abordar sobre este tema. Si hay preguntas sobre otro, al final nos vamos a quedar con el interesado. Oye, así que vamos a iniciar esta conferencia dando la palabra a nuestra coordinadora de fracción, diputada Nelly. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos, amigos de la prensa, pueblo salvadoreño que da seguimiento a esta conferencia. Esta mañana nuestro grupo parlamentario, a través de su jefatura, quiere sentar posición en relación al tema del presupuesto general de la nación. Después de hacer una serie de análisis, estudiar las propuestas enviadas por el Ejecutivo y de hacer consultas con diversos sectores, nosotros hemos llegado a varias conclusiones. En primer lugar, consideramos que el presupuesto debe ser aprobado en tiempo. Es una urgencia también para el país tener su presupuesto para el 2021. Nosotros queremos contribuir a ello y por eso estamos haciendo un esfuerzo grande a través de esas consultas que hemos desarrollado y los análisis que hemos hecho. Tenemos nuestras propias valoraciones, nuestras propias propuestas también, en el sentido de que debemos de hacer un presupuesto pensando en la gente, dar respuesta a los problemas de la gente, a los sectores vulnerables, a la reactivación de la economía. Queremos superar desigualdades y el combate a la pobreza y que llegue el bienestar, la vida y la salud a todos nuestros compatriotas. Por eso hemos hecho una serie de valoraciones y propuestas que las vamos a dar a conocer este día para que ustedes conozcan de fuente propia qué estamos nosotros pensando como grupo parlamentario, verdad que también lo hemos discutido a otros niveles de la dirección del partido, por supuesto, es una posición también de partido. Les voy a dejar a nuestra compañera Yancy Urbina para que dé elementos centrales de esta propuesta que nosotros tenemos, y por supuesto al resto de compañeras de la jefatura y compañeros para que enviemos al respecto. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa. Queremos dejar en primer lugar establecido que el grupo parlamentario del FMLN considera que este presupuesto 2021 debe dignificar la vida de las personas. Este es un presupuesto que debe ir orientado a las personas y ahí nuestro compromiso con la familia salvadoreña. Creemos que este presupuesto debe considerar en su aprobación y estamos trabajando para ello el incremento en salarios a los sectores importantes de empleados públicos, como es el caso de salud, educación, seguridad, que nos parece que son importantes que pueda tener el reconocimiento a sus labores y a los incrementos en este caso. Vamos a apoyar los incrementos salariales en esos sectores, pero también consideramos importante que se pueda incrementar al menos en un 5% los salarios de los empleados públicos que no tienen escalafones, que no tienen contratos colectivos y que además ganan menos de $1,000. Es decir, que haya un incremento al salario de los trabajadores del sector público, tanto del gobierno central como de autónomas, que tengan salarios menores a $1,000 y que este pueda incrementarse en este presupuesto, dado que hace varios años que no corresponde un incremento a este segmento de los empleados públicos. Creemos, por otro lado, que es vital
que en este presupuesto se incremente la pensión mínima. La pensión actualmente está en 207.60 y es nuestra consideración de que la pensión mínima se debe de incrementar al menos al salario mínimo. Es de justicia que se apruebe un incremento a la pensión mínima. De igual manera, creemos que es importantísimo el poner en vigencia la pensión básica universal, que este gobierno eliminó, no pagó durante el año 2020 y que constituye un soporte importante para las personas adultas mayores que tienen 70 años y que esa pensión básica universal no solo debe restablecerse, debe pagarse en el 2021, sino que también debe ampliarse en su cobertura y en su monto de asignación. Hay una deuda histórica con el tema de veteranos que este gobierno viene haciendo, y es el tema de no incluir su presupuesto completamente como fue en el año 2020. En nuestra consideración, el presupuesto 2021 debe incluir de forma completa el presupuesto para el funcionamiento del Instituto de Veteranos, pero también de los beneficios que deben de asignarse a los veteranos de guerra, que en este caso viene deficitario en la propuesta que ha hecho el gobierno. Debemos de decir que todos estos elementos no han sido considerados por el gobierno central en el presupuesto y creemos que el presupuesto de veteranos debe de consignarse en su totalidad, de tal manera que no experimentemos lo que ha acontecido durante todo este año, de que ha habido que estar reforzando y asignando recursos a falta de haberlo sido considerado en el presupuesto como debió hacerse en el año, para el año 2020. También consideramos clave, importante, que el presupuesto 2021 tenga un incremento no menor a 20 millones adicionales para la Universidad de El Salvador, que van a ser destinados o deben ser destinados a garantizar la gratuidad de la educación. Es decir, hay una parte importante para avanzar en la gratuidad total de la educación universitaria, para el programa de becas y además para que la universidad pueda dar el paso a la digitalización. Es decir, la Universidad de El Salvador debe de contar con los recursos para asegurar una universidad virtual con un pleno funcionamiento en esa área, dado que las condiciones reales para la educación han variado y el ámbito de la universidad virtual debe de continuarse ampliando. Esa asignación para la Universidad de El Salvador debe ser no menor a 20 millones de dólares para el próximo año 2021. Hay que asegurar, y en esta parte nuestra propuesta también es etiquetar fondos para cumplir con los derechos de las mujeres. En los presupuestos del 2020 y este presupuesto que ha presentado el gobierno prácticamente han ido suprimiendo, disminuyendo y eliminando etiquetados de presupuesto para atender necesidades específicas de las mujeres. Y esa es una preocupación que convertimos en oportunidad, y hoy en este presupuesto 2021 debemos de asegurar los fondos concernientes a atender las necesidades específicas de las mujeres que prácticamente este gobierno desmontó. Y ahí debemos de incluir no solamente la salud sexual y reproductiva, la atención a la salud sexual y reproductiva, sino también atención a las víctimas de la violencia que permanentemente hemos constatado en los últimos tiempos contra las mujeres. Y también debemos de decir que vamos a asegurar que en ese presupuesto vaya lo del préstamo PRIDE 2, es decir, que se asignen los fondos que ya tiene este gobierno para el presupuesto de la construcción del Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa, así como la infraestructura de varias unidades de salud que están consideradas en ese préstamo, cuyos fondos
siguen estando en las cuentas del Ministerio de Salud y de Hacienda a partir de los desembolsos del BID. Hay un elemento muy importante que queremos dejar claro en el presupuesto. Se trata de un presupuesto para una época del país con una grave crisis económica, provocada por el mal manejo también de la pandemia. Y también debemos de decir de que estamos en un momento crítico en términos fiscales y económicos. Por lo tanto, este presupuesto debe eliminar todo gasto superfluo e innecesario. Y esos recursos deben ser asignados a estas áreas específicas que hemos señalado ya y que creemos es importante que podamos dar el paso a eso en nuestro país. Esa eliminación de gasto superfluo e innecesario pasa por las partidas de publicidad, por ejemplo, el gasto en publicidad millonario que hace este gobierno y que consideramos que no es válido que en un presupuesto 2021, cuando estamos en una situación tan crítica en términos económicos para el país y para las familias salvadoreñas, este gobierno tenga una asignación millonaria en publicidad. También consideramos que no es válido que haya un presupuesto como el que ha presentado el gobierno, donde asigna 57 millones para consultorías, que constituyen un fondo para el pago de favores y contrataciones amañadas que vienen a potenciar el manejo oscuro de los fondos públicos. No es posible que un presupuesto presentado por este gobierno para el 2021 consigne 57 millones de dólares para contratar consultorías. 57 millones de dólares que bien pueden ser reorientados a los 20 millones para la Universidad de El Salvador, y para la atención a las víctimas, para la atención a las mujeres, para completar el presupuesto de veteranos. Es importante también que este presupuesto transparente el tema de las plazas. No es admisible que este gobierno siga manejando plazas ad honorem. Ya hemos visto y tenido claro cuál ha sido ese manejo de esas plazas ad honorem que han resultado ser un alto costo para los salvadoreños y las salvadoreñas. Debemos de asegurar que en este presupuesto 2021 no se asignen recursos para la compra de vehículos de lujo a los cuales hacen gala y hacen una exhibición estos funcionarios públicos. Ese es un elemento que debe ser prácticamente suprimido de esos presupuestos. No se vale que los salvadoreños estamos en una gran crisis económica y los funcionarios de gobierno estén destinando recursos para la compra de vehículos de lujo para satisfacer caprichos. También todos los gastos suntuosos que consigna este gobierno en el presupuesto deben ser eliminados. Y por supuesto debemos de asegurar una disminución a los gastos del organismo de inteligencia del Estado, que para lo único que ha servido en los últimos años ha sido para espiar a la ciudadanía, a la prensa y a cualquier entidad opositora a este gobierno. Creemos también, y ahí está nuestro compromiso, de asegurar un presupuesto que haga justicia y brinde los recursos necesarios para las instituciones contraloras del Estado. En este ámbito queremos decir que estamos en la mejor disposición de corregirle la plana a este gobierno, que en el presupuesto que envió recortó presupuesto a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Corte de Cuentas, es decir, a todas las entidades que tienen realmente una función contralora. Al respecto, creemos que es importante restablecer esos presupuestos y que aseguren la transparencia, la rendición de cuentas, la persecución del delito y la lucha contra la corrupción. Son entidades contraloras que tienen una tarea específica en torno a esto y deben de tener los recursos necesarios. Vamos a trabajar también en este presupuesto para garantizar el presupuesto al FODES,
El FODES no puede seguir siendo, como ha ocurrido durante este año, un mecanismo de chantaje, de extorsión por parte del gobierno. Esta situación debe cambiar. Eso no puede admitirse y debe considerarse el presupuesto adecuado acorde a ley, que significa el 10% de los ingresos netos del Estado. También creemos que debemos de asegurar que en el examen del presupuesto, tanto para seguridad como para defensa, no signifiquen fomento al militarismo y al atentado, que signifiquen además atentados a la democracia. Vamos a dejar muy claro, estimados amigos, amigas, que desde el grupo parlamentario del FMLN creemos que no se puede continuar con esa escalada de endeudamiento que este gobierno pretende. Es decir, no vamos a aprobar más endeudamiento para esta función. Y eso es importante que podamos hacerlo en los próximos presupuestos. Vamos a tener un manejo adecuado, responsable, sobre los recursos que aún están a disposición para poder ser asignados en el presupuesto 2021. Finalmente, queremos expresar que somos conscientes, muy conscientes, de las deficiencias y vacíos del presupuesto 2021 presentado por el gobierno, por lo que queremos dejar constancia que este presupuesto que se apruebe en el 2021 debe tener una reorientación de recursos para corregir las graves inconsistencias que tiene este presupuesto. También debemos ser claros que consideramos que desde los fondos públicos no deben ser utilizados para el financiamiento de campañas partidarias como lo hace este partido de gobierno, y para atacar a la democracia como lo ha hecho este gobierno. Y también el presupuesto 2021 debe, por el contrario, responder a las necesidades de la gente, a sus preocupaciones actuales y asegurar el futuro de las familias salvadoreñas. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Vamos a las preguntas de ustedes, si tienen en relación al tema. Yo tengo preguntas. Sí, buenos días. Yo quisiera tal vez conocer su opinión si dentro, cuando vino el ministro de Salud, si dentro del presupuesto se especificó, por ejemplo, cuánto iba a ser el monto que se iba a destinar para la compra de las vacunas de COVID-19. Si eso tal vez venía contemplado o no venía contemplado, porque eso significaría entonces que el presupuesto vendría desfinanciado en ese sentido, o se tendría que destinar parte del dinero para eso. Y la otra pregunta es si no se llegase a aprobar el presupuesto para este año, porque no hay algún acuerdo o algo, obviamente el presupuesto tendría que ser el de este año. ¿Cómo se podría financiar, por ejemplo, el tema de la pandemia y otros rubros que prácticamente no estamos contemplados en este presupuesto? Bueno, en primer lugar, con respecto a la primera pregunta, el presupuesto como tal no trae considerado las vacunas para el COVID-19. Ese es uno de los aspectos que de hecho nuestro grupo parlamentario, nuestras equipo especializado en salud ha planteado incluso una iniciativa de explicitar ese componente dentro del presupuesto de salud, porque no viene considerado a la fecha para el 2021 la adquisición de las vacunas para el COVID. Para nuestro grupo parlamentario esos son elementos que deben de quedarse considerados explícitamente dentro de los presupuestos para contribuir a que la familia tenga una cobertura en el ámbito de la salud adecuada. Esto incluye otros sistemas de vacunaciones que también hemos sido muy explícitos en que esto debe ser literalmente consignado dentro del presupuesto. En el segundo lugar, en la segunda pregunta debemos de decirle que nuestro grupo parlamentario considera, como lo planteó al inicio nuestra jefa de fracción, que el presupuesto 2021 debe ser en lo sustantivo aprobado durante el periodo que aún transcurre antes del fin de año. Y desde nuestro grupo parlamentario estamos en la mejor disposición
de que con estos elementos que hemos planteado respecto a aquellos a cuáles rubros deben de incluirse, porque no están incluidos en el presupuesto actual, y que además algunos merecen reorientaciones, como también hemos sido explícitos de decir en qué áreas consideramos que no es admisible estar entregando recursos, y que con respecto a estas adecuaciones que podamos hacer al presupuesto, podamos avanzar a la formulación, a la aprobación, que es lo que nos compete de estas nuevo presupuesto 2021. Recuerde que la Asamblea tiene la facultad por ley de poder reorientar, de poder disminuir la asignación presupuestaria, ¿verdad? Y esa parte es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Y de eso es lo que nos estamos ocupando hoy a partir de esta revisión exhaustiva que hemos hecho al presupuesto, las consultas que hemos hecho con todos los sectores que hemos estado intercambiando al respecto, no solamente del sector público, sino también sectores importantes como por ejemplo las víctimas que ahora se ven abandonadas ante una situación de violencia, como también son los sectores productivos, microempresarios, que también hemos visto una atención especial, como también hemos atendido las consultas a sectores como el sector agropecuario, entre otros. Es decir, acá se plantean todos estos elementos ya en base a esa discusión, pero creemos que lo conveniente es que pueda ser aprobado en tiempo. Tenemos otra pregunta. Buenos días, yo quisiera que me pudieran explicar ya, después de este análisis que ustedes han hecho, si van a proponer una reducción al presupuesto, de cuánto sería esa reducción comparado a lo que el gobierno presentó. Y la otra pregunta sería, ya que para la complementación del déficit que trae el presupuesto, el gobierno también presenta una solicitud de autorización para emitir deuda, que sería el otro año. Esta rondaba los 1.342 millones de dólares. En este caso, ustedes estarían aprobando esta autorización. Si no lo hacen, ¿qué otra alternativa tendrían? O si lo aprueban, ¿habría una modificación del monto? Gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, como ya ha sido planteado por la compañera Yancy Urbina, nosotros definimos sobre la base del análisis exhaustivo que ya se ha hecho al proyecto de presupuesto 2021 que presentó el Ejecutivo, una serie de priorización y también de definición sobre la base de las necesidades, de las prioridades que la población tiene en un contexto como el que vive el país de cara a la crisis sanitaria por la pandemia, pero también por el fuerte impacto en la crisis económica. Hablar de una cifra específica ahorita, pues está todavía en construcción, digamos, sobre la base de lo que ya se ha definido que deben ser prioridades. Ya mencionamos ahí algunos de los elementos que para nosotros son prioridad, porque los sectores así nos lo han expresado, la población lo está diciendo, como es el caso del incremento de 20 millones para la universidad, no menos de 20 millones para la Universidad de El Salvador, los incrementos también que representaría en este caso, o reajustes sobre las facultades que la Asamblea tiene en este sentido del presupuesto presentado, que significa poder incrementar la pensión mínima a $300, que significa también poder mejorar, digamos, el beneficio que tienen los adultos mayores de 70 años con la pensión básica universal. Todo eso obviamente habrá que hacer números, afinar la pluma para poder definir cómo se hacen esos movimientos, pero que esas son nuestras prioridades, que son las que hemos identificado luego del análisis y las consultas con los diferentes sectores, y también incluso al escuchar a los funcionarios que vinieron a la Comisión de Hacienda a explicar su presupuesto. Así se va a ir construyendo, pero esos son como los puntos mínimos que nosotros ponemos ahorita sobre la mesa de discusión para poder contribuir a que se logre pues una aprobación en los tiempos que se define para tener un presupuesto de cara al próximo año. En eso estamos, y también hemos sido muy enfáticos en decir desde un primer momento, incluso antes de conocer el contenido del proyecto del presupuesto 2021, que nuestro país
que nuestra población no debe seguir siendo sacrificada con un mayor endeudamiento, sobre todo cuando hemos tenido en este año, solo en los meses de la pandemia, un manejo irresponsable de los recursos, cometiendo ilegalidades, posibles actos de corrupción que todos los días nos enteramos, principalmente a través de ustedes, a través de investigaciones periodísticas, de este mal manejo de los recursos que también ya está siendo investigado por las autoridades competentes. No es posible que sigamos en una lógica de endeudamiento público que tiene que pagar toda la población, y quienes están viendo beneficiados de esos recursos son el presidente, su gobierno, sus funcionarios, sus familiares, su círculo cercano. Entonces no seremos nosotros cómplices a través de aprobar más deuda de ese tipo de ilegalidades, de actos de corrupción que se están viendo que ya se están cometiendo. Entonces hay que, obviamente, en la discusión se definirá esa reorientación y reajuste sobre la base de lo que la Asamblea Legislativa puede hacer conforme a ley. ¿Tenemos otra pregunta? La prensa gráfica. Sí, bueno, han planteado diferentes propuestas para modificar el contenido del presupuesto. En algunas tal vez puede ser más fácil lograr acuerdos y en otras no, pero me gustaría saber cuáles son para ustedes las que se deben, los aspectos que se deben corregir para apoyar la aprobación del presupuesto. Bueno, más que corregir, nosotros consideramos de que hay cosas que no son admisibles, como es lo relacionado precisamente al pago de consultorías. Eso es inadmisible, 57 millones de dólares que abarcan prácticamente 5 ministerios. No podemos conseguirlo. Igual las plazas, entre comillas, ad honorem, que ya todos sabemos que no es real, sino que siempre se está pagando un sobresueldo. Esas cosas no se pueden admitir. Igual en relación a las comunicaciones, 22 millones, otra vez sí así, cuando nosotros estamos llamando que por lo menos se les lleve a lo que se tenía en los gobiernos últimos del frente, que son 7 millones. Es una cantidad modesta, pero que puede comunicar. Y así otros aspectos que puedan conllevar al militarismo más desarrollado, como son compras de armas. No estamos en contra de que se le aumente o se le pague a los soldados. Ahora que no vienen fondos como era la contribución especial que todo el mundo pagaba la telefonía, principalmente. Sabemos que eso ya viene incorporado en los presupuestos, pero ya compramento de armas y seguir militarizando el país, nosotros lo vemos que son cosas que no es por el planteamiento cómo se formulan, sino que son inadmisibles para nosotros, como el endeudamiento, ni un centavo más decimos. Ya ahorita le autorizamos este año más de 3.000 millones para endeudarse, y sobre esa base no se ha conseguido todo, ¿verdad? Todavía queda pendiente de gestión, pues hay que revisar, porque el tiempo de pandemia va a durar todo el año, entonces ahí hay que ver cómo se ve lo que está pendiente en deudas para reorientar. Entonces, más que si componen algo se puede ver bien, no, hay cosas que son inadmisibles para nosotros. Ya no tenemos más preguntas sobre el tema. No, voy a preguntar sobre eso último, diputada. Claro. O sea, ustedes han visto que como no se han cumplido las emisiones de deuda de los 3.000 millones, eso podría ser retomado entonces lo pendiente para el próximo año, porque ya está autorizado. Sí. Hay una considerable asignación de recursos que han estado disponibles para el periodo. Hay que tener en cuenta que el cierre del año fiscal en el país está ocurriendo ahora en diciembre mismo. Es decir, de hecho, el gobierno empezó a cerrar las cuentas desde hace un poco más de una semana. Es decir, el año fiscal está concluyendo y hay fondos aún que pendientes de asignación, y estos fondos que están pendientes de asignación que corresponden ya a, pueden ser orientados a subsanar las deficiencias de ingresos que pudiesen haber o la brecha de financiamiento para el presupuesto 2021. Es decir, este es un momento donde está concluyendo el año fiscal, es decir, estamos a finales de diciembre.
y los saldos positivos que todavía hay en los cupos de asignación de deuda que ya habían sido autorizados por esta Asamblea Legislativa pueden ser asignados a los presupuestos 2021 de tal manera de subsanar esos requerimientos de financiamiento. Esto indudablemente pasa también por todo el análisis del presupuesto de todas las variantes. Gracias. Tenemos una pregunta todavía. Sí, que quedan 33. Estamos en la recta final del trabajo de la Asamblea Legislativa, entonces, ¿qué pasa o cuál podría ser la situación en el caso que iniciemos con el presupuesto de este año, de no alcanzarse? Ustedes dicen que sí están dispuestos a votar, pero ¿qué pasaría si eso no sucede? Lo conveniente para el país es que haya un presupuesto aprobado en este año, pensando en superfluos, no para caprichos de los funcionarios, sino que para las necesidades de la población. ¿Y eso es factible obtener en el periodo? Consideramos que sí, y que debemos de trabajar para asegurar que haya un entendimiento entre todas las fuerzas políticas en el país, en la Asamblea Legislativa, que permita una aprobación en tiempo, ¿verdad? Ya ese proceso depende no solamente de nuestra fuerza FMLN, sino también del conjunto de las otras fuerzas que puedan contribuir con sus aportes y sus propuestas también para enriquecer este presupuesto. Así que esa es la principal consideración que debemos de tener en cuenta para el periodo, y estamos en el tiempo que creemos que es factible obtener. Gracias. Sobre el tema, cerramos las preguntas. Si tienen sobre otro tema, me dicen para ver con quién es que. Yo tengo sobre otro tema. ¿Con quién? Con el diputado Chapín. Y si alguien más quiere con los demás compañeros, compañeras diputadas, preguntas sobre otro tema. Entonces quedan así como. Diputado Chapín, yo tal vez quisiera conocer su opinión con respecto a la conferencia que hizo ayer el Gabinete de Salud ampliado, diciendo de que pues se tenía que tener cuidado o precaución porque se está viendo un incremento de casos de COVID-19. En ese sentido, conocer su opinión, teniendo en cuenta que la Asamblea Legislativa aprobó una ley que le daba herramientas para regular el tema de las aglomeraciones, utilización de mascarilla y todo eso, pero el Ejecutivo lo vetó. Ahora prácticamente solo tiene el Código de Salud que le dé facultades para que pueda regular este tema. Conocer su opinión, si existe tal vez incluso la posibilidad de que se llegase a cerrar otra vez el país con una cuarentena. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, mira, es que en realidad pareciera ser por el ocultamiento de la información que ha venido teniendo el gobierno en esta materia, porque que hablen de un repunte leve, eso no es cierto. Esto viene ya ocurriendo reiteradamente hace por lo menos un mes ya que vienen los casos presentándose, incluso no solo los contagios, sino las muertes. Ya llevamos más de 1.200 muertes acaecidas, muchas de ellas después de que supuestamente la curva se había achatado, como le dicen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se está pasando ahorita es precisamente por el mal manejo que ha tenido este gobierno, que incluso todas las armas que nosotros le hemos dado para regular lo que usted me pregunta, o sea, los distanciamientos, la forma, en el transporte público, todo, las 36 horas que estuvimos trabajando aquí para dotar al gobierno de esas armas que le permitieran combatir sin excederse, él toditas las vetó, todas. Bueno, al grado tal están que hoy aparecen con un reclamo, o ayer aparecen con un reclamo de que no tienen para poder prohibir, que ahora quieren prohibir lo que nosotros les habíamos dicho que lo podían hacer, el tema de las regulaciones en las relaciones entre las personas, que nosotros dijimos que de esta manera lo pueden hacer. Hicimos varios intentos y ellos solos prohibieron todo. Ellos solos, ¿cómo se llama?, declararon inconstitucional todo. En el Código de Salud tienen las armas para regular algunas situaciones,
El problema que tienen es que ellos lo quieren hacer a su modo. Por aquello de que nunca antes se han hecho las cosas, quieren ponerle su sello y quieren pasarse por encima. No le pasa a él el código de salud. Se podría estar tratando tal vez de volver a cerrar al país, diputado, teniendo en cuenta que ya se viene la campaña electoral y eso también imposibilitaría a los demás partidos políticos de poder realizar campaña. Mira, algo de eso hay en el ambiente. Hay que acordar que cuando cerraron ellos, los únicos que andaban en el terreno, disque, censando o buscando o explorando o buscando gente enferma, eran precisamente los de Nuevas Ideas, uniformados y bien identificados, que al fin y al cabo ganaron en campaña. Bueno, hasta sus candidatos andaban, ahí están todas las fotos de los candidatos. Es posible que tengan la tentación de volverlo a hacer hoy, porque los cálculos electorales no les dan para lo que ellos pretenden conseguir, que es la mayoría, aunque sea simple, en la asamblea para hacer y deshacer en el entramado, digamos, funcional de este país. Hay otra pregunta para usted, Alexis. Diputado, hace algunos minutos brindaba una conferencia de prensa el diputado Guillermo Gallegos y él mencionaba que desde la comisión que estudia los hechos del 9F, para esta semana se tiene previsto sacar un dictamen que lo conozca el Pleno, donde se busque pues incriminar a funcionarios del Ejecutivo por todos los hechos que ocurrieron. Y él mencionaba al director de la PNC, ministro de Seguridad y también al ministro de la Defensa. ¿Es verdad que se va a tomar esta decisión? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, sí, mañana vamos a tener una reunión, la comisión especial para investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del 9 de febrero y las implicaciones que esto han generado. Mañana nos reunimos, ya tenemos elaborado un informe final que ha estado esperando que pasara el momento aquel del antejuicio al director para no complicar las cosas, sino que dejar que todo fluyera normalmente. Ya nos vamos a reunir mañana para darle los últimos toques y efectivamente, mira, ahí hay señalamientos claros y precisos, al menos para tres funcionarios. Y decir lo siguiente, mira, es un poco risible, lo voy a decir de esta forma, que no un poco risible, bastante risible, que el diputado Gallegos quiera ahora decir que se les quiere imputar algunas cosas cuando ahí están todos los videos claros y pelados, donde ellos asumen la dirección, donde ellos, importándoles poco la institucionalidad, se meten a la asamblea. Ahí todo está debidamente documentado por toda la prensa que aquí está presente. Ahí no se ha inventado nada, no se ha sacado nada debajo de la manga, todo está debidamente identificado. Además, también resulta risible que este diputado diga eso cuando él incluso públicamente, amparado en su fuero, quiera decir, no, mira, aquí nadie ha tenido la culpa, yo autoricé todo cuando no lo podía hacer. ¿De acuerdo? Ese es un intento vano de este diputado de querer tapar el sol con un dedo. Si él quiere lo puede tapar para él, pero la realidad ahí está. Solo una pregunta tenemos ya para la diputada. Diputada Yanzurina, en su calidad como es parte de la Junta Directiva de la Asamblea, para consultar, el diputado Gallegos ha dicho de que los 1.6 millones que estaban presupuestados para pagar salarios no ha alcanzado porque dice de que hay un incremento en el número de contrataciones y señala el FMLN, hay en el IPCN de que han hecho esas contrataciones y que por eso el dinero no ha alcanzado y se ha tomado de otras cuentas. Entonces mi pregunta es si esta información es cierta o es falsa y segundo, si eso no afectaría el presupuesto de la Asamblea. Falso. Es absolutamente falso. Bueno, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.